pueden sacar una foto, donde aparece un poco ubicándonos en lo que nosotros estamos viendo que es esta estadística descriptiva, que uno puede tomar a partir de una cantidad de datos ciertas medidas. Entonces hay medidas de posición que tienen que ver con conclusiones que uno puede sacar respecto de la posición que ocupan los datos, o sea, cuando hablamos de datos ordenados, ¿de acuerdo? Y en el fondo a partir de las medidas de posición, que son las medidas de tendencia central, que son las que ya vimos, la media, mediana, moda, y hoy día vamos a ver los percentiles, cuartiles y deciles. A partir de los valores que nosotros encontremos en estas cosas que están acá, nosotros podemos sacar conclusiones respecto de la posición de los datos. Y hay unas medidas de dispersión, o sea, por ejemplo, ¿qué tan dispersos están los datos? Por ejemplo, si uno dice que la mayor parte, no sé, por ejemplo, que la edad de los chilenos, si uno hiciera la afirmación, la edad de los chilenos está entre, la mayor parte de los chilenos pertenecen al rango entre 40 y 50 años, supongamos. Entonces uno toma una muestra y empieza a preguntar a la gente, pero resulta que uno no sabe qué tan dispersos están a las personas que uno encuestó. Por ejemplo, alguien podría haber dicho, yo tengo 40, yo tengo 41. Ya, hay 100 que tienen 41, y después tienen 45, y después 46, y después, ¿me entiende? Entonces, ¿qué tan dispersos están los datos? Entonces, cuando hablamos de dispersión, de repente puede que en la encuesta, las 100 personas que nosotros encuestamos de una muestra, 98 hayan dicho 49 años. Y una persona, 2 personas hayan dicho, estoy inventando, 42 años. Entonces, si ustedes se fijan, hay un cúmulo de gente que está pegado en los 49 años y hay 2 personitas que están en los 42 años. Entonces, la dispersión de los datos no se puede reflejar ni podemos afirmar nada respecto con las medidas de posición. Entonces, por eso usamos las medidas de dispersión que corresponden al rango, un recorrido intercuartílico, variancia, desviación estándar, coeficiente de variación, que es lo que vamos a ver la próxima semana, y medidas de forma, cómo están distribuidos los datos y qué forma, y respecto de la forma, qué tan asimétricos están o qué tan concentrados están. ¿De acuerdo? Eso es como un resumen. Entonces nosotros estamos ubicados acá. Nosotros vimos esta parte, media, mediana, moda. Pues faltan ejercicios que hacer, por supuesto, pero ahí ya la próxima semana, o sea, si logro avanzar, mi interés es tratar de pasarles luego el apunte y después las clases que nos quedan puro ejercicio. O sea, si termino toda la materia, por ejemplo, la próxima semana, la tercera semana, voy a hacer pura ejercitación, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es qué cosas son los percentiles, cuartiles y deciles. ¿Ok? Ya eso era solamente como para ubicarnos en dónde vamos a trabajar. Ya, entonces ahora vamos a ir al apunte. Bueno, que viene una clase, estimado, si no estaría sola hablando. Sería muy triste, muy triste. Ya, entonces, vamos a ver, estas medidas no son de tendencia central, ¿ya? Son los cuartiles, quintiles, percentiles. Primero, ¿qué cosas son los cuartiles? Vamos a ver la definición y después vamos a ver un ejemplo. Los cuartiles son de 3 tipos. Sí, y se dividen, y en el fondo los cuartiles son 3 y dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un conjunto de datos, la dividimos en 4 partes iguales. Primero, tenemos que tener los datos ordenados, de menor a mayor. El primer cuartil lo denotaremos por Q sub 1 y significa que el 25% de los valores observados son menores o iguales a este cuartil, o sea, a este valor. Y el 75% restante de los valores observados son mayores o iguales que este cuartil. O sea, si nosotros dibujamos esto, esta es la situación, por ejemplo, acá. Tenemos acá un conjunto de datos. Ya, un montón de datos. Entonces, partimos del primer dato y este es el último dato. Entonces, cuando hablamos del primer cuartil, que lo vamos a demostrar por Q sub 1, en el fondo lo que estamos haciendo significa que el 25 y 75, cuando habla de cuartiles, es que el total de los datos lo estamos dividiendo en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener aquí hay una, ya, bueno, mi lápiz no me quiere rayar.
esto que está acá, dividido en 4, de forma tal que al dividirlo en 4, cada pedacito mide un 25%, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos del primer cuartil, este que está acá, que alcancé a hacer la rayita en verde, correspondería a un valor que se denota por Q sub 1. Y a partir de este valor, ¿qué significa este Q sub 1? Significa que el 25% de los valores observados, a partir de este, hacia acá, son menores o iguales que este cuartil. Y que el 75% de los restantes valores son mayores o iguales a este cuartil. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene el valor Q sub 1, esa es la interpretación. ¿Ya? En el segundo cuartil, ya, ahora me deja escribir 1, 2, 3. 1, 1, 2. ¿Ya? Son 4 partecitas. Cada pedacito de acá es un 25%. 25%, 25%, 25% y 25%. Aquí, acá, está, este es el cuartil 1, es un valor. ¿De acuerdo? Significa que el 25% de los valores observados son menores o iguales que este valor y el 75% de los valores observados es mayor que este valor, mayor o igual que este valor. Después tenemos el segundo cuartil, que se denota por Q sub 2. Q sub 2, que sería este que está acá. ¿Y qué significa? Que el 50% de los valores observados son menores o iguales que este cuartil y el 50% de los valores observados son mayores o iguales que este cuartil. ¿De acuerdo? Este cuartil, esto es interesante porque el cuartil 2 equivale a la mediana, corresponde siempre, coincide con la mediana. ¿Ya? Eso es el cuartil 2. Acuérdense que la mediana teníamos 50% a la izquierda, 50% a la derecha. ¿Okay? Este cuartil 2 es la mediana. Y el cuartil 3 es lo obvio, y eso significa que el 75% de los valores observados son menores o iguales que este cuartil, y el 25% de los valores restantes son y el 25% restante de los valores observados son mayores o iguales que este valor, que sería el Q sub 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esos son los cuartiles. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, veamos un ejemplo así facilito. Primero tenemos un conjunto de datos, los X sub I. O sea, el X1 vale 2, el X2 vale 6, el X3 vale 8, etc. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos, de forma tal de que el X sub 1 vale 2, el X sub 2 vale 2, el X sub 3 vale 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los valores. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuántos datos nosotros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores, ¿cierto? Si nosotros cortamos estos 13 valores, a ver, déjenme sacar el lápiz. ¿Cuánto es 13 dividido en 4? Porque obviamente tenemos que dividirlo en 4 partes iguales. ¿Cuánto es 13 dividido en 4? Espérense, déjenme sacar 13 dividido en 4 nos da 3,25, ¿no es cierto? Entonces se supone que 1, 2, 3, obviamente no tenemos el dato, el X sub 3,25, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tenemos el X1, el X2, el X3. Entonces, en el fondo, fíjense ustedes que podemos cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿A qué valor correspondería el X sub 3,25? Sería este 2, aunque es como tonto esto, o este 2. ¿El primero o el segundo 2? El segundo. Es el segundo. ¿De acuerdo? Este valor, 1, 2, 3, este equivale a Q sub 1. ¿Cuál sería el Q sub 2?
A ver, vamos a dibujar. Mira, voy a hacer una recta. Tres, 4, y el 5. Vamos a ser más sencillo. ¿Cuál es la mediana? La mediana, acordémonos la mediana cuando tenemos que n vale 13. ¿Cómo se obtiene la mediana? Si n es un número impar. Es el dato central. Sería el x sub cuánto. El x sub, en el contexto de los valores que tenemos acá sería, este es x sub 1, ¿cierto? Este es x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7. X sub 8, X sub 9. La mediana, yo sé que no se acuerdan porque obviamente no han estudiado, porque yo entiendo que... El 4. Claro, mire, espérense, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X8, X9, bueno, ya, hasta X sub 13, hasta X sub 13. La mediana, cuando el n es impar, es X sub n más 1 partido por 2. Eso es la mediana, cuando el n es impar. Impar, como en este caso que el n vale 13. Entonces sería x sub 13 más 1, que es 14 partido por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la mediana, que corresponde al cuartil 2, la mediana que corresponde al cuartil 2 sería x sub 14 partido por 2, que es x sub 7. Este valor que está acá, que no lo puedo marcar, el x sub 7 corresponde a la mediana. Y acordémonos que la mediana es el cuartil 2. No puedo escribirlo, pero es este. El 4 es el cuartil 2, que es equivalente a la mediana. Entonces, fíjense, nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos la mitad. Ahora tenemos que cortar en la mitad estos valores, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Es como que nosotros, no puedo marcar ahí, pero no importa. Es como que nosotros consideramos los valores que están acá y acá volvemos a sacar la mediana de estos otros valores. ¿Me entienden? ¿Cuántos valores tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál sería la mediana? 7 más 1 sería 8, partido por 2, eso es 4. Por lo tanto, corresponde, este que está acá, corresponde no lo puedo marcar, al Q sub 1. ¿Me siguen la idea? El X sub 7, estamos de acuerdo que es el Q sub 2, que es la mediana. ¿Cuál sería el Q sub 1? Pensamos en este pedazo que está acá, y sacamos la mitad o la mediana de este pedazo, porque sería el x sub 7, el x sub 7 más 1 partido por 2, nos quedaría x sub 4. Por lo tanto, es este 2, ¿se acuerdan? Y ese es q sub 1. ¿Qué hacemos con esto de aquí para acá? Exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el q sub 3, el tercer cuartil? El Q sub 3, fíjense que tomamos desde acá, desde la mediana. Oye, no sé, mi lápiz se reveló más rato de lo que yo tenía pensado. Desde acá hasta acá, sacamos la media. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de nuevo. Por lo tanto, sería la mitad. Pensando en este conjunto de datos, ¿cuál sería la mitad? ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá la mitad es el 6. Ese sería el cuartil 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el cuartil 1 es 2, el cuartil 2 es 4 y el cuartil 3 es 6. ¿Estamos de acuerdo? Recién apareció el lápiz. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Ya. pero... Eso es para encontrar los cuartiles. Y esto es cuando tenemos los datos sueltos, digamos, no tabulados. ¿Ya? O sea, cuando no los tenemos cuando hablamos de los datos tabulados, cuando los tenemos así en una tabla por intervalos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo encontramos los cuartiles, pero con datos
con datos tabulados. Lo que hace, sáquenle una, yo también le voy a sacar una fotito, sáquenle una foto a esto, a esta fórmula, porque la vamos a aplicar. Ya. Entonces, la fórmula dice lo siguiente. El cuartil teésimo, o sea, podría ser el 1, el 2, el 3, etcétera. El cuartil teésimo va a ser I sub I', que corresponde al límite inferior del intervalo donde nosotros vamos a buscar el cuartil, ¿ya? Porque nosotros lo primero que tenemos que decir es en qué intervalo está ubicado el cuartil, y por eso se denota I sub I', porque es el límite inferior del intervalo. Más C sub I, vamos a ver al tiro qué cosa es el C sub I, es el representante del intervalo, este que está acá. ¿Cuál es el representante de un intervalo? Se suman los extremos del intervalo y se divide por 2. Y esto multiplicado por nt, n es el número de datos en total, el t corresponde al índice del cuartil, o sea, si estamos calculando el cuartil 2, eso vendría 2, siempre partido por 4 menos n sub i menos 1, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, partido por n sub i, que es la frecuencia sencilla, simple, no la acumulada, del intervalo específico. ¿Ya? Bueno, ya. Y donde estas que están acá, el número total de observaciones. A ver, el cuartil 1, bueno, esto es como trivial, porque el cuartil 1 simplemente es tomar esta fórmula y en vez de poner t, ponemos un 1 nomás, acá. ¿Se fijan qué es esto? Cuartil 3, en vez de poner un t, ponemos un 3 nomás. Es la misma cosa. Por ejemplo, un ejemplo de los trabajadores. Distribución del ingreso mensual de los choferes, ¿se acuerdan el mismo ejemplo que habíamos hecho? Que trabajan en la locomoción colectiva de una cierta comuna durante el mes de agosto del año 2019. Entonces vamos a definir acá el ingreso mensual en miles de pesos. Entonces, hay 4 choferes, ¿se acuerdan que lo habíamos analizado? Y hay 4 choferes que ganan entre 320 y 370 mil pesos. Hay 8 choferes que ganan entre 370 y 420 mil pesos, etc. El número acumulado de choferes, acuérdense que este valor se mantiene igual. Para encontrar este se hace 8 más 4, para encontrar este otro se hace 12 más 12, después 11 más 24 nos da 35, este más este, etc. Y acá tenemos que terminar en el total de choferes, que en este caso es 60, por lo tanto el n vale 60. ¿Ya? ¿Qué cosa sería para calcular el Q sub 1? Nosotros primero tenemos que identificar en qué intervalo vamos a encontrar el Q sub 1. ¿Ok? O sea, para encontrar el Q sub 1, que es lo que estamos buscando, uno dice, bueno, n vale 60, nosotros sabemos que el Q sub 1, a mí me gusta siempre dibujar así como, no sé, este es lo dividimos en 4 partecitas iguales, 1, 3, 4, este es el Q sub 1, este es el Q sub 2, este es el Q sub 3, ¿cierto? Ya, entonces para encontrar el cuartil, el primer cuartil, el Q sub 1, tenemos que dividir el n, que es 60, en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Porque esta nos da el 25%, la cuarta parte. Entonces, nos da 15. Entonces, ¿qué significa? Que ¿dónde están ubicadas? No sabemos cuál es el valor del x sub 15, ¿cierto? No sabemos cuál es, pero tenemos que definir el intervalo donde está ubicado. Entonces, ¿dónde está el valor 15? O sea, ¿dónde está la 15ª persona, digamos? Entonces contamos, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 12 nos da 24, nos pasamos. Pero si nos quedamos en este intervalo, quedamos cortos, ¿no es cierto? Porque 8 más 4 son 12. Por lo tanto, necesariamente tenemos que trabajar en el intervalo donde están las 15 personas. Fíjense que aquí en este grupo está el X1, X2, X3, X4. Aquí está el X5, el X6, el X7, el X8, el X9, el X10, el X11, el X12. Pero el X15 está ubicado acá. ¿Se fija? No nos podemos pasar más. O sea, no podemos pasar, pero aquí está ubicado el X15, que lo desconocemos. Ya. Ahora lo vamos a encontrar. Entonces, primero identificamos el intervalo. Entonces, este es el límite inferior y este es el límite superior del intervalo. Entonces, ¿qué dice nuestra fórmula? La fórmula dice Q sub 1 va a ser el límite inferior, que es 420, más el representante de este intervalo.
¿Cómo se obtiene el representante? Se suman los extremos y se divide por 2. O sea, pensando en este, el C sub I, el representante del intervalo 3, que sería C sub 3 en realidad, va a ser 420 más 470 partido por 2. Eso con calculadora nos da, espérenme, 420 más 470 igual dividido en 2 nos da 445. Vale, ¿qué hice mal? Profe, no se restarán. 400. Ah, va que soy despistada. Estoy sacando otra cosa, nada que ver. No, sí. Flop, estaba sacando otra cosa, nada que ver. No, me estaba metiendo con el rango. Con otra cuestión. Es 470 menos 420, perdón. El C sub I es el límite superior menos el límite inferior. Gracias, estimada. Media despista. Ya. Por lo tanto, este es el valor que se pone ahí. Ya, gracias por la aclaración. Después, ¿qué dice nuestra fórmula? Dice la fórmula. N partido por 4, N partido por 4, que en nuestro caso es 60 partido por 4, que es 15. Está ahí. Menos, después dice N sub I menos 1. O sea, ¿qué cosa es N sub I menos 1? Fíjense, estamos en el intervalo I. Este es como el intervalo I. En este caso es el intervalo 3. Este es el intervalo 2, el 1, el 2, el 3, etc. Estamos ubicados acá, pero aquí nos dice N sub I menos 1. O sea, N sub 2. ¿A qué corresponde el N sub 2? Fíjense que estamos en esta línea. El N sub 2 corresponde a la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia, el N sub I en este caso sería 24, pero la anterior es 12. Esta es N sub 2. ¿De acuerdo? Es la anterior, la frecuencia acumulada anterior. Y ahí le ponemos el 12, bueno, y al hacer el cálculo nos queda 432,5, que corresponde al quintil 1. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Después, cuando la próxima semana van a ver qué cosa estaba calculando yo. Es un representante, el que yo estaba calculando es el representante de la clase. En el fondo, el representante de la clase se toma el promedio entre el extremo superior e inferior. Eso estaba calculado, por eso ahí sé que no era. ¿Qué significa este valor? Porque eso es súper importante. No basta con que encontremos números en el espacio sideral, sino que sepamos interpretar. El 432,5 significa que el 25% del total de los trabajadores, o sea, 15 de ellos, tienen sueldos inferiores o iguales a 432,5. Y los 45 restantes, acuérdense que son 60 trabajadores, o sea, el 75% de los trabajadores tiene sueldos superiores a 432,5. A ver, 432.000,5, acordemos que eso está en miles de pesos. Por eso ahí. Por ejemplo, si alguien dice, a ver, no sé, típico de estos problemas que uno dice, vamos a intervenir esta cosa, por ejemplo, de los jubilados, estoy inventando una cuestión. Entonces, si alguien dice, a ver, si el 25% de los jubilados está ganando un sueldo mayor que 450.000 pesos, no vamos a hacer nada ni le vamos a aumentar la jubilación. Imagínense que esto fuese no sueldo de los trabajadores, sino que fuese la jubilación. Miren la afirmación que yo estoy haciendo. Si el 25% de los jubilados gana más de 450.000 pesos, entonces no hacemos ningún cambio en las AFP. Vuelvo a repetir la afirmación. Si el 25% de los jubilados gana más de 450.000 pesos, entonces no vamos a hacer ninguna ley ni vamos a modificar nada respecto de las jubilaciones. Pregunta, ¿podríamos
con esto de los cuartiles, no, le voy a poner 450, le voy a poner 432.000 pesos, mejor, para que tenga más relación con esto. ¿Qué podríamos decir? ¿Se va a legislar o no se va a legislar? ¿Nos vamos a meter en las leyes de la jubilación o no? Repito, dice, si el 25% de los jubilados gana más de 432.500 pesos, entonces no, vamos a dejar todo como está. Pregunta, en este contexto, si nos dio que el cuartil 1 es 432.500 pesos, ¿se va a legislar o no se va a legislar respecto a la jubilación? ¿Entiende la pregunta o no? ¿No se entendió, parece? Repito, si la condición para legislar respecto a la jubilación es la siguiente: si el 25% de los jubilados gana más de 432.500 pesos, entonces no legislamos. Dejamos la ley tal como está. La pregunta es, ¿dejamos la ley de jubilaciones, por supuesto, tal como está? De acuerdo a esta información a lo que nosotros acabamos de rescatar. Sí, profe. ¿Se deja de legislar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un 75% de los trabajadores que gana más de 432.500 pesos. ¿Se fijan? Por lo tanto, con creces, o sea, más del 25%, porque aquí con esta información nos demuestra que el 75% de los jubilados gana más de 432.500 pesos. Por lo tanto, no se legisla. O sea, la AFP es tan fantástico, brillante, cosa que no es así, por supuesto, porque los jubilados no ganan más de 400 y tantos mil pesos en general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se legislaría. ¿Ok? O sea, para que vean ustedes que estos cuartiles y estas cosas nos permiten tomar decisiones. Si, ojo, si uno tiene claro cuáles son las interpretaciones de estos valores. ¿Ya? En forma análoga se calcula el Q2 y el Q3. A ver, calculemos el Q2 al tiro. ¿Cuál sería el Q2? El Q2, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el Q2? Es equivalente con este, ¿cierto? Tenemos acá, tenemos 1. Bueno, el entero dividido en 4 partecitas. Para calcular el Q1 tomamos el n y lo dividimos en 4. ¿Qué tendríamos que hacer para el Q2? ¿Cómo calculamos el Q2? Miren la fórmula. El Q2, ahí está. El Q2 es igual a I sub i, el límite inferior del intervalo, más C sub i, no puedo escribir, más C sub i, paréntesis, n por t. El t sería, para calcular el Q2 tenemos que calcular n por t partido por 4. O sea, sería en este caso, ya, si me vuelve a traicionar, me voy a revisar. Para calcular el Q2 por fórmula va a ser igual al I sub i' más C sub i multiplicado por nt partido por 4 menos n sub i menos 1, ¿cierto? Y todo esto partido por n sub i. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo identificamos el intervalo? Tenemos que calcular n por 2. Acuérdense, en este caso, como estamos calculando el Q sub 2, es n por 2, ¿cierto? Entonces, n por 2, n que es 60,
multiplicado por 2 partido por 4. Tenemos que calcular este valor primero para ver en qué intervalo vamos a trabajar. Entonces sería 2 por 1, 2 por 2, sería el 30. O sea, tenemos que ver en qué intervalo está el x sub 30. ¿En qué intervalo estaría el x sub 30? A ver, tenemos 4, tenemos 8, 9, 10, 11, 12, más 12, 24. Estamos acá, ¿no? Así es. Este sería. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el q sub 2? Va a ser igual al límite inferior, que es 470, más el c sub i, que sería 520 menos 470, ¿cuánto es? 50, ¿cierto? La amplitud del intervalo. 50. Bueno, yo la voy a ir escribiendo acá en mi papel nomás. Más 520 menos 470 son 50, multiplicado por el valor que ya obtuvimos, que es 30, menos el n sub i menos 1, o sea, el anterior, sería 24. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 30 menos 24, y esto partido por el n sub i, que corresponde en este caso al 11, ¿no es cierto? Un ratito más cuando el lápiz se me deje de estar revelado, lo voy a rellenar ahí en la pizarra, a ver si ahora se puede. 50, ya no me deja. Y eso nos va a dar entonces 470 más 50 multiplicado por 30 menos 24 nos da 6 partido por 11. Y eso nos da, déjenme usar la calculadora, les digo al tiro cuál es el consultor y después ustedes lo corroboran. Después lo corroboran, bueno, a ver, 470 más 50 más 50 por 6 dividido en 11, y eso nos da 497,3. 400. Bueno, anótenlo, 497,3. El 497,3 correspondería al Q sub 2, ¿de acuerdo? Que coincide con la mediana. ¿Ok? ¿Ya? Voy a anotar el valor. Q sub 2 da 497,3. Ese valor coincide con la mediana. ¿Ya está? Ya. Y lo mismo. ¿Y cómo sacamos el cuartil 3? O sea, vamos a dejar la referencia al intervalo nomás porque el procedimiento es el mismo. Para el cuartil 3 tenemos que sacar primero n por 3 para encontrar el cuartil 3. N por 3, acuérdense que es n por t, el que aparece acá, dividido por 4. Entonces va a ser 60 por 3 dividido en 4. 2 por 3 y 2 por 2, nos queda 15 por 3, y 15 por 3 es 45. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 15 por 3, 45. ¿Dónde está el dato 45? Tenemos 24, aquí van 24, 25, 35, más 10, 45. Ah, miren qué interesante el cuartil 3. Ya, díganme, ¿dónde está ubicado el x sub 45? Porque nos dio en un extremo, entonces interesante ver dónde está ubicado. Solamente le voy a dejar de tarea calcular el cuartil 3, pero me interesa que ubiquemos juntos en qué intervalo está el x sub 45. En el 520 al 570. ¿Aquí? Ay, perdón. Sí. Ay, perdón. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 24, 25, 35 y con estos 10, 45. O sea, el x sub 45 está ubicado acá. Exacto. No nos pasamos al otro, porque aunque sea abierto, nosotros no sabemos si el x sub 45 puede ser que sea 520, puede que sea 530, puede que sea, no sé, 565,5. ¿Me entiendes? O sea, está ubicado acá. Por lo tanto, en este intervalo, con los datos de este intervalo, tienen que sacar el cuartil 3. ¿Ok? ¿Ya?
Ya, sigamos. Ya, entonces estamos claros con los cuartiles. Ya, ahora vamos a ver los quintiles. Los quintiles son medidas de posición que dividen a la totalidad de las observaciones ahora en 5 partes iguales. ¿De acuerdo? Los cuartiles tomaban la totalidad de los datos y lo dividían en 4 partes iguales. Y los quintiles lo dividen en 5 partes iguales, 20% cada grupo. Entonces, ¿cuántos quintiles vamos a tener? Los quintiles, los quintiles, tomamos el total de los datos, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 partecitas. Cada pedacito ahora mide un 20%, ¿de acuerdo? Y es más o menos similar al anterior, exactamente la misma cosa, con la única diferencia es que ahora lo estamos dividiendo en 5 partes. Entonces la fórmula para calcular los quintiles es esta que está acá. El R-décimo quintil va a ser igual al I sub I, el límite inferior, más el C sub I, por N por R, por el R que aparezca acá, si, dependiendo cuál es el quintil que estemos encontrando, ponemos el valor ahí, menos la frecuencia absoluta anterior, partido por la frecuencia común y corriente del mismo intervalo. Claro, ahora así. Ahora parece. Ejemplo, en el mismo ejemplo, calculemos el quintil 3. Entonces, para calcular el quintil 3, ¿qué hacemos primero? Tenemos que ubicar en qué intervalo está el quintil 3. ¿Cuál sería el valor que tenemos que usar esta, ¿no es cierto? Tenemos que calcular n, esta que está acá. Entonces, para calcular el quintil 3, el R vale 3, ¿no es cierto? Entonces, nos va a quedar n, que es 60, multiplicado por 3, partido por 5, en este caso. Es 5 por 12, y 12 por 3, 36. Entonces, ¿cuál sería el intervalo que tenemos que considerar? ¿Dónde está el dato 36? Hasta acá llevamos 24, 25. 20 al 570. ¿Cierto? Bueno, en realidad no lo voy a rayar, porque voy a borrar. Sería entre el 520 y el 570, ¿ya? Queda de ejercicio. Ya no importa. 520, pensé que estaba hecho, entonces no iba a escribir yo, pero no está hecho. Así que 520, entonces lo hacemos acá. Pero es lo mismo nomás. Y empezamos a reemplazar. ¿Cuál es el límite inferior? 520. 520. Si quieren vayan anotando ustedes, porque como no puedo rayar, 520 más el C sub I 570 menos 520 es 50, multiplicado por, arriba nos quedó, habíamos calculado que era 3 por 60 partido por 5, y eso nos había dado 36, ¿no es cierto? 36 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 35, entonces 36 menos 35 en el numerador, partido por la frecuencia que de este intervalo, que es 10, partido por 10. Entonces nos va a quedar 520 más 50 partido por 10, o sea, más 5, o sea, es 525. 525 corresponde al quintil 3, ¿de acuerdo? Entonces, el quintil 3 es 525, ¿ya? Usted después lo corrobora. Perdón. Pensé que estoy borrando. No estoy borrando. 525 corresponde al quintil 3. Y la conclusión es la misma. O sea, si tenemos, por ejemplo, el quintil 3, podemos afirmar gráficamente ya no me deja rayar ahora. ¿Qué podemos afirmar? Que a la izquierda el 20% de los datos son menores o iguales que 525.000 pesos, o sea, el 20% de los trabajadores gana
un sueldo menor o igual que 525.000 pesos, ¿cierto? Y hay un 80% de trabajadores que ganan más, un sueldo mayor o igual que 525.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es bueno hacer esa tablita que ahora recién apareció. Esa tablita, porque si uno está hablando de quintiles, me deja hacer la rayita, no, ya. Si uno está hablando de quintiles, 2, 1, 2, 3, 4, 5, sabe que cada uno de estos vale un 20%, ¿no es cierto? Cada uno vale un 20%, entonces si hablamos del quintil 1, perdón, si calculamos el quintil 1, estamos acá, caso 1, el caso 2, como calculamos, perdón, la interpretación que hice yo recién fue pensando que había calculado el quintil 1. Si hubiésemos calculado el quintil 1, significa que el 20% de los trabajadores gana un sueldo menor o igual que 525.000 pesos, ¿de acuerdo? Si hubiésemos encontrado el quintil 1, pero encontramos el quintil 3, la interpretación del quintil 3 que nos dio este valor, porque esto no es el quintil 1, o sea, lo que quiero decir es que si el quintil 1 hubiese sido este, la interpretación es la que yo les di delante. Significaba que el 20% de los trabajadores gana un sueldo menor o igual que 525.000 pesos. Pero como este no es el quintil 1, es el quintil 3, la interpretación de esto es que el 60% de los trabajadores gana un sueldo menor o igual que 525.000 pesos. Y un 40% de los trabajadores gana un sueldo mayor o igual que 525.000 pesos. Esa es la interpretación correcta porque lo que acabamos de encontrar nosotros es el quintil 3. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Hago la corrección porque antes había dado la interpretación como que hubiésemos encontrado el quintil 1. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos el quintil 4, por ejemplo? Significa que el 80% de los trabajadores tiene un sueldo menor o igual que el quintil 4 y un 20% tiene un sueldo mayor o igual que el quintil 4. ¿De acuerdo? Acuérdense, por eso es importante hacer esto y hacer las divisiones dependiendo si estamos hablando de cuartiles o de quintiles. ¿Se entiende? Me da la impresión que sí. Yo como que lo repito varias veces porque de repente no estoy bien segura, pero me da la impresión de que se está entendiendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Ahora vamos a pasar a los últimos, que son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son medidas de posición que dividen a la totalidad de las observaciones en 100 partes iguales ahora. ¿De acuerdo? Entonces teníamos los cuartiles, donde dividíamos la cantidad de datos en 4 partes iguales. Teníamos los quintiles, que dividíamos la cantidad de datos en 5 partes iguales. Y ahora los percentiles, que es la que más se usa, los percentiles, que divide a la cantidad de datos en 100 partes iguales. Entonces la fórmula es exactamente la misma, si ustedes se fijan acá, con la única diferencia. Ahora este no es muy astuto que le hubiésemos puesto una P y una P, porque mucha P, o sea, mejor corríjanlo ahí, pónganle una R, percentil R, y aquí una R, para que no se piense que PP, mucha P. ¿Ya? Entonces, P sub R es el valor de la variable que supera a no más del R% y es superado por no más que el 100 menos R%. Corríjanlo eso ahí y pónganle R mejor para que no se me confunda. Mucha P se puede confundir. ¿Ya? Ok, entonces, P sub R es el valor de la variable que supera a no más del R% y es superado por no más del 100 menos R%. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el percentil 12 va a ser igual a esto que está acá. Vamos a calcular en nuestro ejemplo el percentil 12. ¿Cuál sería el percentil 12? El percentil 12
¿qué tenemos que hacer primero? Para sacar el percentil 12, igual que en nuestra tabla, acá, el percentil 12, P12, para sacar el percentil 12, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner el n multiplicado por 12 y dividido por ¿cuánto? Por las partecitas, si estamos calculando percentiles, lo que se pone acá abajo es por las partecitas que sería en este caso 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el n en nuestro caso es 60, entonces 60 por 12 dividido por 100. ¿Y eso cuánto nos da? Se va este con este, 2 por 5, 2 por 3, sería 3 por 12 dividido en 5, ¿y eso cuánto nos da? 36 dividido en 5. 36 dividido en 5 nos da 7,2, ¿cierto? Obviamente, ¿cuál tendríamos que buscar? El x sub 7, 7,2. Este no existe, ¿no es cierto? Porque tiene que ser un número entero, estamos hablando de datos. O sea, entonces tenemos que buscar dónde está el dato 7 o el dato 8. ¿Dónde está el 7? ¿No? El 8. El 8, el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el dato 8? ¿En qué intervalo? En el segundo, en el 370 a 420. Exactamente, en este, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para sacar el percentil 12? Nos va a quedar el percentil 12, entonces va a ser igual al extremo inferior, que sería 370, más el C sub I, que es 420 menos 370, que son 50, multiplicado por este valor que nos dio. Fíjense que este valor que nos dio un 7,2, ¿ya? Entonces, ponemos el 7,2 acá. Aquí no hay aproximación ni nada. Ponemos el valor menos el n sub i menos 1, que sería la frecuencia acumulada anterior, y esto dividido por el n sub i, que es la frecuencia del intervalo, que es 8. ¿Ya? Entonces les pido que me ayuden con calculadora para que lo calculemos entre todos. Nos va a quedar... por 50. Queda 390, profe. Da exactamente 390, ¿de acuerdo? 390. Ese sería el percentil 12. ¿Qué significa que el percentil 12 sea 390? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, 390.000, obviamente, porque están miles de pesos, 390.000 pesos. Acuérdense cuál es la interpretación del percentil 12. Entonces tenemos nosotros el total y lo dividimos en cuartas partecitas. 3, 4, 5. ¿Cuántas partecitas? ¿En cuántas partes? En 100 partecitas, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo dividimos en 100 partes. 100 partes donde cada pedacito mide un 1%, ¿no es cierto? Sí, porque 1% más 1% nos da el 100%. Si nosotros estamos ubicados acá, este es el percentil 12. Fíjense que hacer una recta, a mí por lo menos me resulta, cuando yo fui estudiante y estudié esto, me resultaba súper, la interpretación, si yo hago esto, resulta súper así como natural. Porque si el percentil 12 es 390.000, ¿qué significa? Que el 12% de los trabajadores gana un sueldo menor o igual que 390.000 pesos. Y ¿cuánto hay para acá? Si esto es 12, lo que nos falta para completar el 100% son 90, y el 88% de los trabajadores gana un sueldo mayor o igual que 390.000 pesos. ¿Cierto que resulta súper clara la interpretación cuando uno dibuja esto así? Yo me imagino que esto quedó súper claro. No sé, me lo imagino. ¿Se entendió?
¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya. Yo no sé si ustedes han visto las noticias. Las noticias hablan mucho de los percentiles, con esta cosa de la... Bueno, no cacho mucho el tema, pero siempre cuando hablan de el percentil más pobre, el cuartil más pobre, ¿me entiendes? O sea, cuando hablan de, por ejemplo, cuando hacen cosas de bono y cuestiones así, están apuntando a un cierto sector de menos recursos, una cosa así. Hablan de estas cifras de percentil, cuartil. Lo interesante es que ustedes ahora van a saber de qué se está hablando. O sea, si hablan de percentil, es que dividieron al total de la población en 100 partecitas, en 100 partes. Si hablan de cuartiles, dividieron a la población en cuatro partes, o sea, en 4 partes. Y si se habla de quintil, el quintil mayor, el quintil menor, el quintil no sé qué, cuando se habla de quintil es que dividimos al total de la población en 5 partes y por lo tanto cada pedacito vale un 20%. ¿Ya? Y eso sería, y lo que vamos a seguir viendo la próxima clase, esta que está acá. Se fijan, le hablé del rango de antes, es lo que yo estaba calculando. Y esto las medidas de dispersión o de variabilidad, las vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Estamos en la hora. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? ¿Estamos ok entonces? Sí, profe, todo bien. Ah, ¿me iba a hablar algo, Francisco, o no? ¿Estamos ok? No, profe, todo bien. Ya, listo. Estáis liberados. Nos vemos el próximo lunes. Como les digo, marquen dudas o consultas que puedan tener. Y el día miércoles voy a darles el horario de consultas para que me pregunten cosas de la prueba de la otra semana. ¿Ya? Sin ningún problema. Ya, estimado, que les vaya súper bien. Aprovechen el fin de semana, tómense libre. Bueno, el viernes es Año Nuevo, así que tómense un día de descanso, yo les sugiero, así que se desconecten al 100%, mínimo un día, o sea, un día, solo un día, y disfruten de las fiestas de Año Nuevo, no se sobrepasen, no trasnochen demasiado, porque si no el día siguiente se pierde el día porque la mente está cansada. O sea, pásenlo bien, disfruten de manera moderada y aprovechen el fin de semana para estudiar. ¿Ya? Ya, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, profe, que tenga un buen año Pablo, que esté nuevo. bien. Igual, chau, chau.